Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Jueces, capítulo 6. ¿Ya lo encontró? ¿Lo leemos? En el nombre del Señor Jesús. Los israelitas, diga, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Amén, amén y amén. Oramos, pastor. Señor, nos da tanta alegría leer tu palabra, escuchar esta historia y escuchar tu voz, escuchar la instrucción que le diste a Gedeón. Es escuchar también tu voz para nosotros hoy, enviándonos, anunciándonos que fortalecerás nuestras manos, que nos darás la victoria. Gracias, Señor. Al escuchar esta palabra nos disponemos y te pedimos, ayúdanos a guardarla en humildad y a ponerla en práctica. Así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Amén y amén. y amén. Gracias, pastor. Alabado sea Dios. En días pasados, mientras hacía mi tiempo devocional con mi esposa, íbamos en la lectura del libro de los jueces. El libro de los jueces contiene unos datos supremamente importantes que nos apuntan a lo que hoy se está viviendo en medio de la humanidad, pero también a lo que hoy se está viviendo en la iglesia. Cuando terminamos de hacer el tiempo devocional,
le dije a Marlene, la situación de Gedeón, de su familia y de Israel era bastante difícil, lo que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Ayúdame en oración porque quiero compartir este tema que me parece que es necesario que también la iglesia lo escuche. Y me propuse desde ese día preparar este tema con la ayuda del Espíritu Santo y hoy se los quiero compartir y lo he titulado Un guerrero en apuros, en su primera parte, la incertidumbre. ¿Quiénes están en incertidumbre hoy? ¿Quiénes están en incertidumbre hoy? Tremendo vivir la incertidumbre. Hago un paréntesis aquí. El domingo pasado pedí el favor, solicité a la iglesia que no usaran sus dispositivos móviles. Quiero aclarar, hay muchos hermanos que están usando el dispositivo móvil para tomar nota y seguir el bosquejo de lo que se está predicando porque quieren tener memoria en el mismo para luego estudiar, repasar, volver a vivir ese mensaje. Para ello, claro que sí. Yo a lo que me refería era a que cero de estar chateando. ¿Por qué lo dije? Porque en una de las reuniones pasadas pude ver, estando como espectador, varias personas chateando mientras el pastor Junior exponía el mensaje de la palabra del Señor. Y a mí me parece eso lo más vergonzoso, lo más irreverente. No deberían venir al culto a chatear, mejor, y harían más. Pero si es para tomar sus notas y seguir sus bosquejos, por supuesto que sí. Es una herramienta muy especial el dispositivo móvil. Cierro paréntesis. ¿Quedan enojados conmigo? ¿No quedan enojados conmigo? Muy bien. Vamos a la época de los jueces. Es exactamente lo que se está viviendo hoy. Israel había perdido su norte. Israel estaba lleno de pecado, se estaba dejando arrastrar por toda la maldad y el pecado de los pueblos vecinos, como eran todos los amorreos, los heteos, los heveos y todos los feos. Cuando la presencia del Señor no está, se pregunta uno, ¿y por qué no está? Pues porque hay pecado, porque Dios no transige con el pecado. Dios no admite que se le rinda culto a otros dioses simultáneamente rindiéndosele culto a Él. Y ese era uno de los solos pecados que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Era un tiempo de caos. Si usted lee detenidamente el libro, como seguramente lo ha leído, se dará cuenta que en varias oportunidades dice el escritor que en ese tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y siempre me he preguntado, sí, lo que le da la gana, como dijo el hermano allí. Y uno se pregunta, ¿qué bueno podrá hacer una persona que no tiene a Dios? Nada le sale bueno, no le fluye nada bueno. Y tenemos aquí en los jueces un grupo de hombres y por lo menos una mujer que fungieron como jueces, ni eran reyes, ni eran profetas, nada tenían que ver, simplemente Dios los escogía para que lideraran al pueblo en procesos específicos y coyunturales y volvían otra vez, pasaba ese periodo y volvían otra vez y caían al pecado. Y cuando uno observa la hoja de vida de cada uno de estos jueces, se da cuenta que ellos sobresalen aquí en las páginas de la Biblia porque los recordamos en sus momentos de gran valor y en sus momentos de profundo fracaso. Cuando uno observa todo esto, no encuentra sino gente con algunos logros, pero también con muchos fracasos. ¿Cuántos jueces hubo? ¿Alguien me sabe decir cuántos jueces hubo? Yo les tengo el dato aquí. Y no es mi
ni como cuando enseño en los institutos, ni cuando enseño la palabra del Señor, corchar a nadie. Porque hay detalles que uno pasa por alto, pero hay detalles a los cuales uno les presta atención. Hubo 12 jueces, 11 hombres y una mujer. Eran personas comunes y corrientes, y aún candidatos poco probables para hacer algo importante y mucho menos para liderar el pueblo de Dios. Nadie los miraría como para que adelantaran un proyecto en favor del pueblo de Israel, dirigidos por Dios. Ellos todos, como nosotros hoy, estábamos llenos de deficiencias. Eran incompetentes como nosotros hoy. Ellos se convirtieron, eso sí, en instrumentos de Dios, que los usó para demostrar su incomparable gracia. ¿Sabe usted que la figura del pastor es de las más despreciadas hoy? Esta mañana, mientras escribía el saludo pastoral, pude hablar con mi familia. Siempre les comparto el saludo pastoral que va a salir el fin de semana. Y les decía, y particularmente hablaba con el pastor Junior, que tuve muchos pastores, porque en la denominación donde fui formado como cristiano, allá no había un pastor establecido, sino que los trasladaban. Entonces no había una identidad pastor-oveja, oveja-pastor. Por todos ellos profesé un profundo respeto, a pesar de que algunos de ellos eran unos verdugos para nosotros. Eran más verdugos que pastores. Y eso dio pie para que la figura del pastor fuera degradada, fuera mal vista. Y a uno le llena de profunda tristeza cuando en la iglesia los hermanos o algunos hermanos, está bien que no le rindan a uno pleitesía. Al único que le digo yo que me rinda pleitesía es al hermano Ezequiel. Es cierto, hermano. Y él sabe que bromeamos de esa manera. Es una broma todo el tiempo. Pero tampoco quedamos muy alegres cuando nos empiezan a tratar como personas, como si fuéramos unos esclavos de la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, yo soy esclavo y siervo de Cristo Jesús, pero a la iglesia le sirvo con mucho amor. Alabado sea el Señor. Y hoy puedo decir que en esta congregación no solamente hay un pastor, sino 2 pastores principales y una familia que los apoya, y un grupo de líderes sólido. Pero hablando de los pastores que nos ocupamos de la palabra todo el tiempo, de traerles el mensaje de la palabra del Señor, hoy me siento privilegiado junto al pastor Junior de, a pesar de nosotros, haber sido escogidos para contarles a ustedes todo el tiempo de la incomparable gracia de Dios. Guerreros todo el tiempo. En esta primera parte de este mensaje que les quiero compartir, que lo he titulado Un guerrero en apuros, la incertidumbre, encontramos un guerrero acobardado. Díganme esto, háganme esta escena, un guerrero acobardado. ¿Qué les diría a ustedes? ¿Cómo nos verían ustedes a nosotros en nuestros momentos de angustia, en nuestros momentos de pesares, en nuestros momentos de incertidumbre, cuando vemos que mientras el mundo moribundo está amenazante contra la iglesia, algunos en la iglesia no reciben la administración que nosotros les damos y eso nos produce dolor? ¿Sabe cómo es la posición de la iglesia hoy? ¿Sabe usted el momento tan crítico que está viviendo
y la amenaza latente a la cual está sometida la iglesia. Se las voy a pintar de esta manera. Si alguno aquí ha ido a toros, me va a entender. Yo no he ido a toros. De pronto ve uno ese terrible deporte, y eso ya me dice que deporte, no sé por qué. Es una afición. Pero un torero, una vez, después de su faena y de haber recibido los oles de todos los que ocupaban el coso, o sea, la plaza de toros, le dio la estocada al toro y dejó el toro allí y empezó con su pose de torero a recibir los vítores de todos los asistentes. Lo que él no calculó es que el toro no había muerto, sino que estaba mal herido. Y cuando él estaba dando la espalda, se levantó el toro, lo corneó y lo mató. Ahí está. Cuando el apóstol está diciendo que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, nos está presentando ya no un toro, sino un león. El león que hoy está desdentado, medio ciego, pero amenazante, porque el sistema está en manos del maligno. Cuando yo escucho noticias de que en el país se tramitan unas reformas y que eso es tomado como una cortina de humo para poder introducir de una manera disimulada un proyecto de ley en el que se dice que ya la persecución religiosa no es un delito, estamos metidos en problemas. ¿Cómo debemos aparecer los pastores? ¿Cómo vamos a estar los pastores en ese momento crucial cuando el fruto de la aflicción del alma del Señor, que la iglesia está amenazada para ser destruida? ¿Y cómo va a reaccionar la iglesia frente a esas amenazas latentes? ¿Acaso eso no produce miedo, incertidumbre? ¿Y a dónde voy a protegerme? ¿Dónde voy a proteger la iglesia? ¿Cómo voy a proteger a mi familia? ¿Cómo protejo a mis niños? ¿Cómo protejo a los ancianos? Para que no perezcan, ¿qué voy a hacer? Israel estaba viviendo una situación muchísimo más caótica que la que se avecina para la iglesia. Entonces encontramos un guerrero acobardado. Vamos al versículo 11. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón, ¿sabe qué traduce Gedeón? Guerrero. Estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Permítame, le hago esta escena también. En Israel, ¿cómo se trillaba el trigo? No es como las trilladoras hoy, que son grandes motores que usted les echa el maíz en bruto y bota el aprecho o el salvado para un lado y el grano sale, el maíz trillado que llamamos, que se usa para hacer las arepas, entre otros alimentos. No, en Israel se trillaba el trigo de la siguiente manera. Había un buey, a ese buey le instalaban una especie de soporte y a ese soporte una piedra de molino muy grande, mientras el hacendado, el finquero o el hombre de la casa tiraba el trigo. Regularmente pues eran en patios o en lugares muy espaciosos. Los que tenían capacidad económica no lo hacían sobre el suelo a suelo limpio, sino que tendían como una especie hacían un tendido de madera y ahí ponían el trigo, las espigas, y el boyero o el que estuviera manejando el buey, el dueño de la casa, se montaba en la piedra de molino mientras iba arriando el buey.
El buey iba avanzando y al pasar esa piedra pesada, el trigo se iba separando de la espiga. Así se trillaba el trigo en aquella época. Y aquí yo encuentro a este guerrero trillando el trigo en un lagar. ¿Qué es un lagar? Es una especie de recinto, llamémoslo así, estrecho, bajo techo, está protegido porque la uva no necesita lugar espacioso, sino que se echa y empieza a pisarse. De ahí se saca el vino y todo lo demás. Entonces son dos lugares distintos. El lugar para trillar el trigo es en lugar abierto. El lugar para pisar la uva es el lagar, un lugar protegido y cerrado. ¿Cómo sería el caos que se estaba viviendo en Israel? Que el lagar le sirvió a Gedeón para trillar el trigo. Lo poco que tenían para protegerlo y así el hambre amenazante a causa del sitio de los enemigos no afectara a su familia o al clan de su familia. En este versículo que acabamos de leer, dice que Gedeón estaba trillando. ¿Dónde estaba trillando? Pregunto, ¿a dónde? En un lagar. Eso es como querer decir que un pájaro está cómodo en el agua o que un pez está cómodo en el nido. En esa incomodidad que alguno de estos animalitos puede sentir en un lugar distinto propio a su medio, así estaba Gedeón en ese momento. Estaba trillando el trigo en el lugar donde se saca el vino. Eso como que no cabe. Y yo creo que en medio de esa incertidumbre, Gedeón estaba haciendo esos ingentes esfuerzos y últimos esfuerzos porque lo poco que quedaba de la cosecha no se fuera a perder. Él sacudía y golpeaba las espigas en un lugar estrecho, incómodo. No era fácil para ese momento. No es fácil hacer el trabajo cuando tenemos la oportunidad de tener la facilidad de hacerlo con cierta holgura, hacerlo con incomodidad. De ahí que el evangelismo se ha perdido en mucho. Y hemos tenido que hacer en casas devoción y lo estamos haciendo con mucho amor, lo que deberíamos estar haciendo en lugares públicos, en estadios, en parques, en lugares donde mientras más gente pudiera escuchar el mensaje, la palabra del Señor, muchísimo más capacidad alcanzaríamos también para traer almas y ellas fueran discipuladas. Es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo, mis amados hermanos, y me llama la atención la vida de cada uno de los jueces que usted va a estudiar en su casa, 11 hombres y una mujer, pero especialmente la de Gedeón, que Gedeón traduce o translitera o quiere decir guerrero. De ese guerrero me quiero ocupar en esta noche y a través de este mensaje, mis amados hermanos, quiero que saquemos algunas conclusiones en favor de nuestra vida de fe cuando ésta está pasando por pruebas de tal magnitud que enrarecen y opacan nuestra visión y aún logra de vez en cuando hacernos sentir insignificantes, como menos que nada, a tal punto de llevarnos o de llevar a muchos a no encontrarle sentido a la vida o al ministerio. Y sobre todo, cuando a muchos nada de lo que hacen les sale bien. No sé si usted ha pasado por etapas en las que todo lo que hace le sale mal. Y eso como que va carcomiendo, como que va lastimando,
como que va arrugando el corazón, como que lo va desgastando a uno. Y eso sin contar los enemigos que están agazapados, que están lanzando sus dardos y sus flechas venenosas a diestra y siniestra, procurando frustrar nuestra vida de fe en el único Dios verdadero. Hermanos, ¿es tiempo de incertidumbre? Sí hay incertidumbre. ¿Es tiempo de amilanarnos? No es tiempo de amilanarnos. ¿Por qué? Porque a veces todas estas cosas las usa el enemigo para hacernos sentir como un cero a la izquierda, hacernos sentir como nadie. Para este momento, yo encuentro a Gedeón como un guerrero ya no solamente acobardado, sino como un guerrero abrumado, asustado, un guerrero que no le encuentra. Ahora sí, está encerrado no solamente en el lagar del vino, sino encerrado en el lagar de su propia vida. Está viviendo en estrecho. Vamos a leer el versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y ahí me da risa esto, porque no solamente está acobardado, sino que está abrumado. Y llega el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cuál es la lógica? Que uno dice: pero si está conmigo, ¿por qué todo me sale mal? Aquí parece haber una contradicción. ¿Cómo se está sintiendo Gedeón? Gedeón se está sintiendo derrotado. Sin embargo, Dios, gloria sea a Él, no es lo que está viendo en Él. Cuando yo me veo derrotado, Dios está viendo en mí totalmente lo contrario, porque Dios ve lo que nosotros no vemos y porque la visión de Dios no es la misma que nosotros tenemos, incluidos nosotros mismos. No sé, hermano, no sé, hermana, si este es tu momento en el que todo está jugando en tu contra y estás asustado, en el que ya tienes manifestaciones en tu salud como la gastritis, el estreñimiento, el colon irritado, un corazón que está palpitando a otras velocidades fuera de lo normal, un pulso disparado y, por supuesto, una necesidad de ir al médico en vez de ir a decirle al Señor la situación por la cual estás pasando. En esta noche, si estás viviendo una situación de estas, voy a rogarte con todo mi corazón: piensa en lo que Dios está pensando de ti. No te concentres en lo que tú estás viviendo. Piensa en el concepto que Dios tiene de ti. Seguramente Gedeón pensó mientras se preguntaba: ¿me está hablando a mí? Hey, Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Ha visto usted cuando uno llama a un hermano o saluda a un hermano desde acá y entonces empiezan a contestar varios? Y uno dice: qué vergüenza. Entonces uno quisiera volverse un múltiple para hacerles llegar ese saludo a todos. Gedeón estaba solo, sí, estaba solo, pero seguramente Gedeón se preguntó: hey, Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo que el Señor está conmigo? Hey, no soy yo. Creo que estás equivocado, Señor. Es más, viniste a hablarle a la persona equivocada. Esa persona que en este preciso momento tiene de todo menos de ser un guerrero valiente. Aquí encontramos a un hombre que está escondiéndose
de enemigos poderosísimos, como los madianitas, como los amalecitas. Eran pueblos sumamente violentos, sin escrúpulos, sin guardar protocolos de guerra. Eran pueblos que no tenían estimación por absolutamente nada. Aquí usted lo acaba de leer en la Biblia. Eso no solamente dañaban los cultivos, sino que mataban animales, no dejaban nada vivo. ¿Cómo no va a estar acobardado? Y ahora vemos a este hombre, a Gedeón, tratando de recoger suficiente alimento para dar a su familia, para dar a los niños de la familia. Y el ángel del Señor le dice, versículo 12b, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y él, como decimos, pilando por el aprecho. Él con todo arruinado. Porque no siempre que estamos viviendo situaciones adversas es que el Señor está lejos de nosotros. Quizás es el momento en el que más cerca está de nosotros y nosotros no lo hemos podido percibir. Antes de continuar, mis amados hermanos, quiero que entendamos que Gedeón para ese momento no sabe quién es el ángel del Señor. Y aquí dice que el ángel del Señor se le apareció. ¿Saben quién es el ángel del Señor? Es una cristofanía. ¿Sabe quién le estaba diciendo a Gedeón en ese momento que era un guerrero valiente? Jesucristo, el mismo que nos salvó, el mismo que entregó su vida por nosotros, el mismo que nos dio valor, el mismo que nos hizo nacer de nuevo. Ese es el que le está diciendo ahora, guerrero valiente. Jesucristo el Señor, una manifestación física del eterno e incontenible Dios. Eso es lo que le está diciendo a Gedeón. Ese es el que le está hablando a Gedeón. Este ángel es, lo digo con poder de Dios, es Jesucristo, el Señor de mi vida y el Señor de tu vida, el dueño de la iglesia. A través del Antiguo Testamento usted puede encontrar esta expresión, cómo el ángel se aparecía, el ángel del Señor se aparecía y les daba a las personas, a ciertas personas, unas instrucciones y les daba una guía para que entendieran cuál era el plan de Dios que se debería ejecutar. Hay muchos casos en la Biblia, pero también hoy el Espíritu Santo nos está hablando porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo Jesús. No dejo de darle gloria a Dios por el pastor Junior. Esto que no suene a ningún tipo de adulación, lo estoy diciendo con transparencia de corazón. Por todos los mensajes que nos ha servido, que nos ha traído. Temas como el de Nehemías, temas como el de las bienaventuranzas, series de mensajes y el más actual, la voz del Espíritu Santo. Dios sigue hablando hoy. Dios habla muchas veces y de muchas maneras, como lo hizo en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. Hoy nos está hablando por Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Veamos el versículo 14. Entonces, aquí seguimos viendo algo, mucho más. El Señor, o sea, Cristo Jesús, ya no le está hablando, sino que lo miró y le dijo, y en esta noche yo quiero que usted le diga al Señor, Señor, no solamente he escuchado tu voz, sino que no sabía que tú a esta misma hora
me estaban mirando. Y me estaban mirando adentro. Allá donde guardo muchas cosas que no le comparto a mis semejantes por miedo a que se burlen de mí o a que me señalen. Pero tú me estás mirando. Y el Señor le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿Qué fuerza tenía Gedeón? Ahora lo manda a una misión imposible. Y no es propiamente Gedeón para este momento el agente 007. No es para este momento ninguno de esos héroes que nos presenta Hollywood. Esos héroes invulnerables. Es un guerrero que está abrumado. ¿Y sabe cómo autentica el Señor estos dichos? Cuando dice que lo miró. Que el Señor lo esté mirando a uno. Y que le diga, yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Lo está diciendo el Señor. Y aquí vuelvo y reafirmo que esto no nos deja duda que este no era solo un ángel, sino que era Cristo Jesús. Yo soy quien te envía. Frente a todo esto, iglesia, quiero que usted caiga en la cuenta de algo muy importante. Es que ya Gedeón empieza a entrar en confianza. Bueno, ya me está hablando, ya me está viendo, ya descubrió que hay en mí. Entonces, Gedeón, cuando ya entra uno en confianza con una persona, en este caso Gedeón lo ha hecho también, se despacha con una serie de preguntas al Señor. Y digo se despacha entre comillas, es decir, vació su corazón, como debe ser la actitud de alguno que esté pasando dificultades en esta noche. Vacíe su corazón y no le dé temor preguntarle al Señor. El versículo 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, no dice siquiera conmigo, allí está diciendo, yo soy quien te envía. Está hablando en singular y Gedeón le responde en plural como una generalidad. Y le dice, si el Señor está con nosotros, y vienen las preguntas. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Puede usted preguntarle al Señor en esta noche, Señor, ¿por qué me está sucediendo todo esto? O preguntarle, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Todas esas maravillas y esos actos prodigiosos. Otra pregunta, ¿acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Palabras más, palabras menos, Gedeón le está diciendo al Señor, hey, ¿y dónde está Dios? ¿No le suena eso muy familiar en el ámbito cristiano? ¿No le suena que hay muchos cristianos, hey, ¿y dónde está Dios? ¿O dónde están todos sus milagros? Él nos ha abandonado. Eso se oye, es común decirlo. Y lo paradójico es que Dios estaba parado frente a él. Y él preguntándole dónde está Dios y Dios parado frente a él. Quizás Dios está frente a ti en esta noche. Y tú preguntando dónde está Dios. Y él ahí parado frente a ti. Ahora, a partir de esta conversación, podemos aprender dos cosas que aparte de eso son dos verdades maravillosas acerca de la forma
en que Dios nos trata como sus hijos. La primera cosa que vamos a aprender es que Dios no le responde nada a Gedeón frente a esas preguntas que él está formulando. ¿Por qué, Diosito? Hay una canción del trío Miseria que se llama ¿por qué, Dios mío? Dime, ¿por qué? ¿Por qué, Diosito? Ni siquiera le decimos Dios, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta vida tan difícil? Dios, ¿por qué estás escondido? ¿Dónde estás? Y cuando él le está llorando, le está suplicando, se le está quejando, Dios al contrario le dice: varón, guerrero, valiente, ve, aleluya, camina, avanza, no desmayes. Yo soy quien multiplica tus fuerzas. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo por donde quiera que vayas. Ve, porque no te está enviando una denominación, porque no te está enviando un hombre, porque no te está enviando nadie, ni organizaciones ni demás. Ve, porque yo soy quien te envía. Y esto no es por tu fuerza que vas a lograr hacer algo. Mejor dicho, sin mí nada puedes hacer. ¿Cuántas veces el Señor lo que hace es: hey, hey, Gedeón, hey, Nicolás, hey, Tirso, o alguno de ustedes, Nori, o Hamilton, o Luis, o Albeiro, o Doris, cualquiera? Lo que hace el Señor es no contestarte a tus preguntas, porque Él es Dios, la gloria para Él. En vez de contestarle el cuestionario que le hace Gedeón, el Señor le dice dos palabras que son contundentes: estoy contigo. Vea, si a mí, que me lo ha dicho no pocas veces el Señor, estoy contigo, eso me despierta una duda, entonces ya ahí no hay más nada para hacer. Si usted oye que el Señor le está diciendo dos palabras, es que Él no necesita una perorata, Él no necesita la verborrea o de discursos grandilocuentes. Con dos palabras, Él lo está diciendo todo. Iglesia, el Señor está con ustedes. Alabado sea el Señor. Hermano amado, hermana amada, si estás pasando por un tiempo difícil, quiero decirte que esta es una promesa de la que puedes apropiarte ahora mismo. Dios no siempre nos está dando explicaciones de todo y mucho menos de manera minuciosa. No siempre se encarga de todos nuestros problemas, pero Dios promete que donde sea que estemos, Él y nadie más que Él estará con nosotros, y eso es suficiente. Puede que los problemas sigan, pero ¿para qué más? Si Él está conmigo, a donde quiera que Él vaya, ahí iré yo. Porque con Él, mi barca en medio de la tormenta nunca se va a hundir, al contrario, está más segura. Porque Él prometió que íbamos a la otra orilla y a la otra orilla vamos a llegar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. A pocas vueltas, ¿usted cree que el Señor está con usted? ¿Por qué no se pone de pie? No sé si usted quiere hacerle preguntas al Señor en esta noche. No sé qué le quiera decir. No sé qué momento está viviendo usted. No sé qué situación difícil. El miedo. Sabe que hoy hay mucho miedo. Hay miedo
por la inseguridad. Hay miedo por la inseguridad alimentaria. Hay personas que se van a comer hoy la última comida y mañana no tienen que comer ni ellos ni sus hijos. Hay miedo porque creen que van a perder su empleo. Hay miedo a causa de una enfermedad. Hay miedo a causa de una crisis que tienen que enfrentar. Hay miedo a la orfandad. Hay miedo a la vejez. Hay miedo, por todos los lados cunde el miedo. Pero las mismas palabras que el Señor le dijo a Gedeón, porque la palabra del Señor es eterna, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero su palabra no faltará. Esas mismas palabras están vigentes para hoy y para usted. Basta con que usted abra sus oídos y su corazón y entenderá que hoy el Señor le está diciendo: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Lo afirma el verdadero, el todopoderoso, el que no miente, el que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, el que dice la verdad, el que todo lo cumple, porque Él cumple todo lo que promete y lo cumple con responsabilidad. ¿Quién tiene hoy un momento difícil? ¿Quién está viviendo un tiempo difícil? ¿Quién tiene miedo? Miedo a una derrota. ¿Quién no le tiene miedo a una derrota? ¿Quién no le tiene miedo a unos enemigos contundentes? ¿Quién no le tiene miedo a todo lo adverso? Hermanos, vienen tiempos muy difíciles. Hoy la OMS ya nos anuncia que viene una pandemia muchísimo más fuerte y mortal que el COVID-19. ¿A quién no le da miedo eso? Pero el Señor ha prometido estar con nosotros, y cuando Él dice que está con nosotros, se cumple la palabra inspirada a David en el Salmo 139, que dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es maravilloso, alto es, y no lo puedo comprender. Así no lo comprendas, así no lo entiendas, yo creo firmemente que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aunque pase lo que pase en este mundo, nosotros, si permanecemos fieles a Él y en santidad a Él y en el servicio a Él y amándolo a Él, gozaremos de su santa y eterna protección. Y los pueblos tendrán que decir: ¡hey! ¿Qué ha hecho el Señor con ustedes? Y ustedes poder responder, mis amados hermanos: es que el Señor está conmigo y Él ha hecho conmigo grandes maravillas, y por eso estoy alegre en medio de la crisis. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.